Nunca quise trabajar ahí tanto tiempo. Al principio era solo un empleo más. Repartidor nocturno. Buen sueldo, horario fijo, empresa seria. Eso decían todos cuando escuchaban el nombre. Nadie sospecha de un lugar así. Nadie imagina que algo tan cotidiano pueda esconder algo podrido por dentro. Mi turno empezaba a las 11 de la noche. A esa hora la planta se sentía diferente. Durante el día todo era ruido, voces, risas, supervisores caminando rápido. Pero en la madrugada la fábrica respiraba distinto. Como si estuviera viva. Como si despertara de verdad cuando la gente normal se iba. La primera noche que entré al turno nocturno, el guardia me detuvo más tiempo del normal. Me miró sin parpadear. ¿Es tu primer turno de noche?, preguntó. Asentí. No sonrió. Entonces escucha bien, dijo acercándose. Pase lo que pase, nunca te salgas de tu ruta. Pensé que hablaba de robos o algo así. Aquí no, continuó. Aquí no te pierdes por calles, te pierdes por horarios. No entendí. Y tampoco pregunté. La bodega olía a pan recién horneado, pero debajo había algo más. Un olor viejo. Dulzón. Como humedad encerrada por años. Como ropa guardada demasiado tiempo con algo dentro. Me asignaron la camioneta 17. Siempre la 17. ¿Por qué siempre esa?, pregunté. El supervisor solo dijo. Porque esa ya sabe el camino. Reí nervioso. Nadie más lo hizo. Arranqué. Las primeras entregas fueron normales. Tienditas, mini supers, panaderías de barrio. Calles vacías, luces amarillas, perros ladrando a la nada. Lo típico de manejar de noche. Hasta que llegué al punto marcado como entrega especial. No era tienda, no era sucursal, era una colonia que no recordaba haber visto nunca. El GPS marcaba señal completa pero no tenía nombre. Solo un icono rojo pulsando lentamente, como un corazón. Pensé en regresar, pero recordé las palabras del guardia. No te salgas de tu ruta. Entré. Las casas eran idénticas. Todas. Mismo tamaño. Mismas ventanas. Mismas puertas. No había luces encendidas. No había coches. No había sonidos. Solo el motor de la camioneta y algo más. Como pasos. Aparqué donde el sistema indicó. Bajé con las charolas. La dirección no tenía número. Solo un letrero clavado torcido en la tierra. Entrega nocturna. Toqué. Nada. Volví a tocar. La puerta se abrió sola. Adentro no había muebles. Solo estantes. Llenos de pan. Miles. Todos empaquetados. Pero ninguno tenía fecha de caducidad. Entré un paso. La puerta se cerró detrás de mí. Escuché voces. No humanas. Como susurros mezclados con masticar. Algo se movió entre los estantes. «Hola», dije con la voz temblando. Una figura salió de entre las sombras. Era un hombre. Uniforme igual al mío. Viejo. Roto. La gorra caída. Tenía el rostro vacío. Como si alguien hubiera borrado sus facciones con el tiempo. «Llegas tarde», dijo. «El pan ya se enfrió». «Yo solo traigo la entrega», respondí. El hombre sonrió. Y entonces vi sus dientes. Eran migas compactadas. «Aquí no se entrega pan», susurró. «Aquí se queda la gente que no termina su ruta». Detrás de él comenzaron a salir más. Decenas. Todos con uniforme. Todos mirándome. Todos mascando lentamente. Mi radio se encendió solo. La voz del supervisor sonó distorsionada. «Unidad 17, confirma entrega». Mis manos temblaban. «Ese sí estoy entregando». «Perfecto», respondió. «No olvides firmar». El hombre me extendió una hoja. No era un formato. Era una lista. Nombres. Muchos. Al final un espacio vacío. «Firma», dijo. «Y ya no tendrás que manejar nunca más». Sentí algo detrás de mí. Respiración. Caliente. Con olor a pan rancio. Entendí entonces por qué nadie hablaba del turno nocturno. Por qué la camioneta siempre sabía el camino. Porque no todos regresaban. Y los que no seguían trabajando. Y, para siempre. El bolígrafo pesaba como si estuviera hecho de plomo. Lo sostuve sin escribir, mirando ese espacio vacío al final de la lista. Sabía, con una certeza fría y absoluta, que si ponía mi nombre ahí ya no volvería a ver el amanecer. «No tengo autorización para firmar esto», dije, tratando de sonar firme. Los otros dieron un paso al frente al mismo tiempo. El sonido fue horrible. Botas arrastrándose, migas cayendo al suelo, mandíbulas moviéndose despacio, como si masticaran algo invisible. «Todos dicen lo mismo la primera vez», respondió el hombre sin rostro. «Después aprenden». El radio volvió a crujir. «Unidad 17, dijo el supervisor. ¿Algún problema?». Tragué saliva. El punto no coincide. «Aquí no hay tienda». Hubo unos segundos de silencio. Demasiados.
Claro que hay, contestó finalmente. Estás parado dentro. La puerta por la que había entrado ya no estaba. En su lugar solo había estantes infinitos llenos de pan, perdiéndose en la oscuridad, como un pasillo que no acababa nunca. Uno de ellos se acercó demasiado. Pude olerlo. No era pan. Era algo viejo. Humano. Descompuesto. No tengas miedo, susurró. Al principio duele, luego solo trabajas. Algo dentro de mí se quebró. Solté la hoja. El bolígrafo cayó y rodó hasta perderse bajo los estantes. No, dije. Yo sí voy a terminar mi ruta. Corrí. Empujé a uno de ellos y sentí como su cuerpo se deshacía un poco, como pan mojado. Gritos. El sonido del plástico rompiéndose. El pasillo parecía cambiar, alargarse, cerrarse. Corrí sin mirar atrás. Escuchaba pasos detrás de mí, muchos, sincronizados, como una sola cosa persiguiéndome. El piso se volvió pegajoso, como si estuviera hecho de masa fresca. Me caí. Sentí manos agarrándome la camisa. Grité. Y entonces luz. Desperté dentro de la camioneta. El motor encendido. La puerta cerrada. El reloj marcaba las 3:33 de la mañana. Por un segundo pensé que todo había sido un sueño. Hasta que miré mis manos. Tenía migas entre los dedos. El radio sonó. Entrega registrada, dijo la voz. Continúa con tu ruta. Miré por el retrovisor. La colonia ya no estaba. Solo una calle normal, vacía, con una tienda a lo lejos. Respiré temblando. Sobreviví, pensé. Pero algo estaba mal. El tablero marcaba una entrega más. Una que no estaba antes. Dirección desconocida. Hora obligatoria. 4 am. Intenté apagar la camioneta. No respondió. Intenté abrir la puerta. Bloqueada. La camioneta comenzó a avanzar sola. Mientras manejaba, recordé algo que uno de los veteranos me había dicho el primer día, en tono de broma. Aquí no te corren, aquí te agregan. La carretera se volvió cada vez más oscura. Las luces dejaron de iluminar casas. Solo árboles. Después nada. El radio volvió a encenderse. Pero ya no era el supervisor. Era mi propia voz. No te salgas de tu ruta. Y entonces entendí la verdad más aterradora de todas. No había escapado. Solo había pasado a la siguiente entrega. Si continúo, te contaré qué hay al final de la ruta y por qué algunos panes llegan calientes aunque hayan sido horneados hace años. Dime cuándo seguir. La carretera se estiraba frente a mí como una lengua negra, húmeda, viva. Las luces altas no iluminaban nada más allá de unos cuantos metros. El resto parecía tragado por una neblina espesa que olía a levadura rancia y óxido. Cada vez que parpadeaba, tenía la sensación de que algo se acercaba un poco más al parabrisas. El radio seguía encendido, soltando un murmullo bajo, como si varias personas hablaran al mismo tiempo desde muy lejos. No eran palabras claras, solo respiraciones, susurros, y de vez en cuando risas. Miré la hoja de ruta otra vez. Entrega final. Sin nombre. Sin dirección. Solo un símbolo que no recordaba haber visto nunca, como un círculo incompleto atravesado por una línea. No voy a bajar, dije en voz alta, aunque no hubiera nadie conmigo. Dejo el pedido y me voy. El radio respondió con un chasquido. Eso dijeron todos. La camioneta se detuvo de golpe. Delante de mí apareció una construcción que no estaba ahí un segundo antes. Un edificio enorme, gris, sin ventanas visibles. No tenía letreros, pero yo sabía exactamente qué era. Una planta. No como las que conocía. No había ruido de máquinas, ni vapor, ni luz cálida. Solo un zumbido profundo que me vibraba en los dientes, como si el lugar estuviera respirando. Las puertas se abrieron solas. El olor me golpeó primero. Pan recién hecho mezclado con sangre vieja y humedad. Sentí náuseas. Entrega pendiente, dijo el radio. Baja. No me moví. Entonces vi las sombras. Salieron de detrás del edificio, de entre la neblina. Caminaron lento, arrastrando los pies. Algunos llevaban uniformes como el mío. Otros no tenían rostro. Solo bocas abiertas, llenas de migas y dientes rotos. Reconocí a uno. Era el hombre que me entrenó mi primer día. Tú también, susurré. Me miró con algo parecido a lástima. Yo también dije que no iba a bajar. Las sombras se detuvieron a unos metros. No me atacaban. Esperaban. El radio volvió a hablar, ahora con una voz más clara, más autoritaria. Aquí no se termina el turno. Aquí se repite. Algo golpeó desde dentro de la camioneta. Miré atrás. Las cajas de pan se estaban moviendo. Las bolsas de plástico se inflaban y desinflaban, como pulmones. De una de ellas salió un sonido húmedo, parecido a un llanto ahogado. No, murmuré, retrocediendo contra el volante. Una bolsa se rompió.
De dentro cayó algo que no era pan. Era una mano humana, cubierta de masa seca. La camioneta tembló. Baja, ordenó la voz. O te horneamos aquí. El miedo me paralizó, pero algo dentro de mí, una chispa de rabia, se encendió. Pensé en todos los que nunca regresaron. En los turnos que se alargaban. En los rumores que nadie quería escuchar. Apreté el volante con fuerza. Si bajo me quedo, dije. Si no, ¿qué? Las sombras comenzaron a acercarse. Si no, respondió la voz, manejas hasta que seas parte del cargamento. Miré mis brazos. La piel tenía manchas blancas, como harina incrustada que no se quitaba. Mis dedos estaban rígidos. Sentí un dolor sordo en la espalda, como si algo duro se estuviera formando bajo la piel. El proceso ya había empezado. Abrí la puerta. El aire de afuera era helado. Cada paso se sentía pesado, como caminar sobre masa espesa. Las sombras se apartaron para dejarme pasar. Dentro del edificio, la oscuridad era total, salvo por un horno enorme al fondo. No tenía fuego visible, pero irradiaba un calor insoportable. Delante de él había una fila. Personas. O lo que quedaba de ellas. Algunos ya no podían hablar. Otros repetían una sola frase, una y otra vez. Entrega registrada, entrega registrada. El hombre sin rostro apareció a mi lado. Firma, dijo, extendiéndome la hoja. Miré el horno. Dentro vi caras. Vi manos golpeando desde adentro del pan. Vi ojos abiertos, conscientes, atrapados. ¿Y si me niego otra vez? Pregunté. Por primera vez, el hombre dudó. Entonces alguien más ocupa tu lugar. El radio, que ahora estaba colgado del techo como un corazón mecánico, comenzó a emitir nombres. Nombres reales. Algunos los reconocí. Otros eran nuevos. Ahí entendí la verdad final. Esto no se trataba de castigo. Era un sistema. Un ciclo. Y siempre necesitaba repartidores. Levanté el bolígrafo. Pero esta vez no firmé donde me indicaron. Firmé en el espacio del supervisor. El edificio tembló. Las sombras gritaron. ¿Qué hiciste? Rugió la voz. Cerrar la ruta, respondí. El horno explotó en una nube de calor y gritos. Las luces parpadearon. Las sombras comenzaron a deshacerse, cayendo al suelo como pan viejo. Corrí. No miré atrás. Desperté en mi cama, empapado en sudor. Era de día. Pensé que todo había terminado. Hasta que encendí el celular. Tenía un mensaje nuevo. Bienvenido a tu nuevo puesto. Horario nocturno. Ruta asignada. Y debajo una foto. Una camioneta. Mi camioneta. Esperándome afuera. No quise mirar por la ventana, pero algo dentro de mí ya sabía la verdad. Ese presentimiento espeso, como cuando sientes que alguien te observa desde la oscuridad aunque no haya ruido alguno. El celular volvió a vibrar en mi mano, lento, insistente, como un pulso. Tu turno empieza en 10 minutos. Me levanté con el cuerpo entumido. Cada paso hacia la ventana se sentía forzado, como si el aire se volviera más denso alrededor de mí. Corrí apenas la cortina. Ahí estaba. La camioneta blanca, perfectamente estacionada frente a mi casa, con el logo intacto, limpio, brillante, como si nunca hubiera pasado nada. El motor apagado, pero las luces encendidas. Esperándome. Negué con la cabeza una y otra vez. No me voy a ir. En ese momento escuché algo que me heló la sangre. Un golpe suave desde dentro de mi pared. Otro más. Y otro. Venía del lado de la cocina. Caminé despacio, conteniendo la respiración. El sonido era rítmico, húmedo, como si algo golpeara con los nudillos envueltos en tela mojada. Cuando llegué, lo vi. La alacena estaba abierta. Dentro, donde normalmente guardaba comida, había una bolsa de pan. No era mía. La bolsa se movía. Entrega incompleta, susurró una voz detrás de mí. Me giré de golpe. El hombre sin rostro estaba parado en medio de la cocina, como si siempre hubiera pertenecido ahí. No proyectaba sombra. No reflejaba luz. Te dimos una salida, continuó. Pero no la tomaste del todo. Yo firmé, balbuceé. Cerré la ruta. Cerraste una, corrigió. Pero el sistema aprende. La bolsa comenzó a inflarse. Desde dentro se escuchó un gemido ahogado. Reconocí esa voz. Era la mía. Retrocedí hasta chocar con la pared. Esto no es real, dije. Estoy despierto. El hombre inclinó la cabeza. Eso es lo peor. La casa empezó a cambiar. Las paredes se volvieron pálidas, lisas, como si fueran de masa cruda. El olor a pan volvió, intenso, mareante. El piso estaba tibio. No puedes renunciar, dijo. Solo puedes ascender o convertirte en producto. La bolsa se rompió. De ella salió una versión de mí, pálida, hinchada, con los ojos abiertos de par en par. Su boca se movía, pero no gritaba. Solo repetía en un susurro.
No te salgas de la ruta, no te salgas de la ruta. Algo dentro de mí se quebró definitivamente. Corrí hacia la puerta. La abrí de golpe y el mundo cambió. Ya no estaba en mi casa. Estaba dentro de la camioneta. Con el cinturón puesto. El motor encendido. La noche absoluta rodeándome. El reloj marcaba las 3 a.m. en punto. El radio se activó. Segunda oportunidad, dijo la voz. Última advertencia. La carretera era diferente ahora. No había líneas, no había señales. A los lados solo se veían siluetas humanas clavadas en postes, como anuncios viejos. Algunas aún se movían. ¿Qué quieres de mí? Grité. El radio guardó silencio y luego respondió con una voz que no era la del supervisor. Era la mía. Más cansada. Más vieja. Que sigas manejando. Las luces iluminaron algo adelante. Un retén. Personas detenían la camioneta, levantando las manos. Parecían normales. Demasiado normales. Una mujer con un niño. Un hombre con una mochila. Un anciano encorvado. Ayúdanos, gritaban. Llévanos. Sabía la regla. Nunca recojas a nadie. Apreté el acelerador. Al pasar, vi sus rostros cambiar. Las pieles se desgarraron, dejando ver algo horneado, cuarteado, con ojos negros como carbón. El niño sonrió. Ya casi es tu turno, dijo. La carretera terminó abruptamente frente a un enorme espejo. La camioneta se detuvo sola. Bajé, temblando. El espejo no reflejaba la noche. Reflejaba una panadería. Y detrás del mostrador estaba yo, uniformado, sonriendo. Tercera etapa, dijo el hombre sin rostro, apareciendo a mi lado. Ya sabes cómo funciona. No, susurré. Esta vez no. Me acerqué al espejo. Vi mis ojos del otro lado. Vacíos. Resignados. Si no entro yo, pregunté. ¿Quién entra? El reflejo sonrió más. Siempre entra alguien. Levanté el puño. Golpeé el espejo con toda mi fuerza. El vidrio se quebró con un alarido ensordecedor. No se rompió, se dobló, como si fuera piel. Todo colapsó. Desperté en un hospital. Conectado a máquinas. Una enfermera me miraba con preocupación. Te encontraron inconsciente dentro de una camioneta, dijo. Estuviste perdido 3 días. Tragué saliva. ¿La camioneta? Ella dudó. No había pan. Solo cajas vacías y una hoja de ruta. Cerré los ojos. Tal vez había terminado. Hasta que la enfermera agregó en voz baja. Por cierto, ¿usted trabaja de noche? La luz parpadeó. Y en el pasillo, juré escuchar un radio encendiéndose. No quise responderle a la enfermera. Mi garganta estaba seca, como si hubiera tragado polvo durante días. Ella insistió con la mirada, esperando una respuesta, pero antes de que pudiera decir algo, el monitor cardíaco emitió un pitido irregular. La enfermera bajó la vista, ajustó un botón y salió del cuarto apresurada. Me quedé solo. Fue entonces cuando lo escuché. Ese sonido bajo, casi imperceptible, el mismo zumbido profundo que había escuchado en la planta. Venía del pasillo. No, venía de las paredes. Del suelo. De mí. Intenté mover los brazos. Pesaban demasiado. Miré mis manos. Tenían pequeñas grietas en la piel, líneas blancas que se abrían como cuando el pan se rompe al salir del horno. Las cubrí con la sábana, temblando. No, susurré. Todavía no. La televisión del cuarto se encendió sola. No mostraba ningún canal. Solo una imagen fija. Una carretera nocturna vista desde el parabrisas de una camioneta. El radio sonó. Aceptación en progreso. No he aceptado nada, dije, con la voz quebrada. Aceptaste cuando seguiste manejando, respondió la voz. Aceptaste cuando no miraste atrás. Aceptaste cuando elegiste vivir. La imagen de la televisión cambió. Vi el hospital desde afuera. Vi la habitación. Me vi a mí mismo acostado en la cama. Y entonces vi algo más. Debajo de la cama había alguien agachado. Algo. Se arrastró lentamente hasta quedar de pie. Era alto. Demasiado. Su cuerpo parecía formado de capas, como si estuviera hecho de muchas personas aplastadas juntas. No tenía rostro, solo una abertura vertical de donde salía vapor caliente. ¿Quién eres? Murmuré. Soy el horno, respondió. Y tú eres el siguiente turno. Las luces del cuarto se apagaron. Sentí calor, mucho calor. La cama comenzó a hundirse, volviéndose blanda, pegajosa. Las sábanas se adherían a mi piel. Intenté gritar, pero mi boca no se abría del todo. Los dientes dolían. Sentí presión en el pecho, como si algo inflara desde dentro. Imágenes empezaron a invadirme la mente. Carreteras infinitas. Camionetas alineadas. Personas firmando sin leer. Personas desapareciendo. No todos pueden hornear, dijo la voz. Algunos solo sirven para alimentar.
El suelo se abrió bajo la cama. Caí. No hubo golpe. Caí en una línea interminable de personas caminando hacia adelante, todas con uniforme. Nadie hablaba. Nadie levantaba la cabeza. El aire estaba cargado de ceniza. ¿Esto es el final? Pregunté a nadie. Una mano se apoyó en mi hombro. Era el hombre que me entrenó el primer día. No, dijo. Es estabilidad. Me empujó suavemente hacia adelante. Llegamos a una enorme sala iluminada por un fuego que no parpadeaba. En el centro, un horno gigantesco. Frente a él, una mesa larga con hojas de ruta. Una estaba esperándome. Última firma, dijo el hombre sin rostro, apareciendo una vez más. Después ya no duele. Miré la hoja. Esta vez no había rutas. Solo nombres. Miles. ¿Qué pasa si no firmo? Pregunté por última vez. El horno se abrió. Dentro vi algo peor que antes. Vi ciudades enteras. Turnos interminables. Personas despertando a las 3 de la mañana sin saber por qué. Entonces el sistema busca a otro, respondió. Pero tú seguirás soñando con esto hasta volver. Tomé el bolígrafo. Mi mano dejó de temblar. Firmé. El calor desapareció. Desperté sentado. Frente a un volante. El uniforme limpio sobre mi cuerpo. El radio encendido. Ruta asignada, dijo la voz. No te salgas del camino. Arranqué. Y si tú estás escuchando esto ahora mismo si trabajas de noche. Si alguna vez has sentido que algo te observa desde el retrovisor. Tal vez no es una historia. Tal vez ya vas en la ruta. No miré el reloj, pero sabía que eran las 3 de la mañana. Siempre lo sé ahora. El tablero marcaba una hora que no avanzaba y la carretera parecía repetirse, como si alguien hubiera copiado el mismo tramo una y otra vez. Las luces delanteras iluminaban un asfalto demasiado limpio, sin baches, sin manchas como recién horneado. El radio volvió a encenderse solo. Mantén velocidad constante, ordenó la voz. No mires a los costados. Mis manos obedecían antes de que mi cabeza pudiera pensar. Intenté recordar por qué estaba ahí, quién era antes del uniforme, antes del turno eterno, pero cada recuerdo se sentía viejo, blando, como pan guardado demasiados días. Entonces lo vi en el retrovisor. Al principio pensé que era una sombra. Luego noté que no coincidía con ningún vehículo. Era una figura caminando por el acotamiento, avanzando a la misma velocidad que la camioneta. Cada paso suyo hacía vibrar el espejo. No debía mirarlo. Lo miré. No tenía rostro. En su cabeza solo había una superficie lisa, marcada con números, fechas, horarios. Cuando levantó el brazo, vi que su mano era la mía pero más vieja, más agrietada. Todavía estás a tiempo, dijo sin mover la boca. El radio explotó en estática. No interactúes con activos rechazados, gruñó la voz. Acelera. Pisoteé el acelerador. El motor rugió, pero la figura seguía ahí, caminando, sonriendo sin boca. Yo también firmé, continuó. Yo también pensé que era mejor no preguntar. La carretera cambió. Ya no era recta. Pasé frente a paraderos que no aparecían en ningún mapa. Personas esperaban ahí, inmóviles, con la mirada fija en mí. Algunos levantaban la mano. Otros lloraban sin sonido. Todos vestían uniforme. Recoge a los que falten, ordenó el radio. No, susurré. Ya no, el volante quemaba. Sentí el calor subir por mis brazos, entrar en mi pecho. El horno despertaba otra vez dentro de mí. Si no paras, dijo la figura del retrovisor, alguien más ocupará tu lugar. ¿Quieres eso? Frené. El silencio fue inmediato. Demasiado perfecto. Las puertas traseras se abrieron solas. Escuché pasos subiendo. Pesados. Cansados. El vehículo se llenó de respiraciones que no eran humanas del todo. El vidrio comenzó a empañarse desde adentro, como si el calor viniera de ellos. Ruta completa, dijo el radio, satisfecho. Buen desempeño. Sentí algo romperse en mi cabeza. Recordé mi nombre. Recordé mi casa. Recordé que una vez prometí no aceptar trabajos temporales. Giré el volante con todas mis fuerzas. La camioneta se salió del camino. El mundo se dobló. No hubo choque. Desperté sentado en mi cama, empapado en sudor, con el corazón a punto de salirse. El reloj marcaba las 2:59 am. Mi celular vibró. Un mensaje nuevo. Número desconocido. Tenemos una vacante. Turno nocturno. Buen sueldo. ¿Aceptas? El reloj cambió. 3 am. Y desde la calle, escuché un motor encenderse.